Una vez más, estamos a punto de terminar esta semana y continuamos con el estudio de Esther. El título de la clase de hoy es Buenas Nuevas, las buenas noticias, que es precisamente las palabras que significan evangelio, las buenas nuevas. Hay algo que el hombre no puede evitar, ni la pérdida ni la aflicción. No importa cuán ricos, cuán poderosos sean los hombres, todos, absolutamente todos, vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida la pérdida de alguien, la aflicción del dolor, y vamos a tener que salir adelante. Precisamente vamos a ver qué es lo que está pasando al pueblo de Israel y cómo Dios está haciendo una gran obra para rescatar a su pueblo. Dice Esther 8, del 9 al 17. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es de Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados a caballo, veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Oremos, hermanas. Amoroso Padre Celestial, tú permitiste que llegara la luz, la alegría de las buenas noticias, de las buenas nuevas al pueblo judío que vivía en todas estas provincias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das las buenas nuevas. Tú nos dices en tu palabra que has venido para salvar, para buscar, para rescatar lo que se había perdido. Ayúdanos, Señor Santo, a ser portadores de esas buenas nuevas y traer gozo y luz a los que no te conocen. En el precioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Muy bien, mis hermanas amadas, la historia de hoy me encanta, me encanta. Bueno, es que todas, ¿verdad? Todas han sido muy bonitas, pero me encanta pensar cómo es que cambió. ¿Se acuerdan el versículo que dice, tú cambiarás mi lamento en baile? ¿Se acuerdan de ese versículo? Y aquí verdaderamente está pasando. Dice, ¿se acuerdan que Mardoqueo le había dicho a Esther, y quién sabe si para esto has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esto estás aquí, para poder salvar la vida de los judíos? Y qué bonito que ahora está la oportunidad, se ha hecho el decreto, y Asuero les dio el permiso de escribir lo que ellos quisieran, dar las instrucciones que ellos quisieran para contrarrestar el efecto del edicto anterior. Ciertamente no se podía anular, pero se podía contrarrestar el efecto. ¿Cómo? Pues que se defendieran, destruir, matar y acabar con cualquier fuerza armada que viniera contra ellos. ¿Se acuerdan qué decía el otro edicto? Decía destruir, matar y acabar o exterminar al pueblo de los judíos totalmente.
Ahí no había vuelta de hoja. Acá dice que se defiendan, que hagan todo, que se unan y hagan un fuerte y se defiendan contra el que los quiera atacar. Entonces aquí vemos cómo esto va a ocurrir en el mes 12avo, en el mes de Adar, y cómo van las noticias. Fíjense cómo Mardoqueo tuvo cuidado de las palabras que iba a escribir en esas cartas para que no hubiera malos entendidos. Aquí así va a estar la cosa. Ustedes se van a defender. No van a empezar la guerra, no van a irse contra ellos, no, ustedes se van a defender contra cualquiera y tienen permiso de matar, de destruir y de acabar con cualquier fuerza armada que venga contra ustedes, contra sus mujeres, contra sus niños y contra sus bienes. Listos. ¿Y qué pasa? Que esas cartas a las 127 provincias, y me emociona pensar el tamaño del reino de los medopersas. Dice que estaba desde Etiopía hasta la India. Estamos hablando de toda la cabeza de África. El primer país es Etiopía. Después sigue Algeria y después Egipto. Y se van todos los países de la cabeza de África, toda Arabia y luego hasta la India. Por debajo está el mar Índico. Imagínense todas esas naciones que pertenecían al reino medo-persa, 127 provincias, en cuyos lugares había judíos, en todas ellas, y a todos se les hace llegar cartas en su propio idioma, tanto a los sátrapas como a los nobles, como a los judíos en su propia lengua. Y salen los correos, ya me imagino la polvareda que hicieron, ¿verdad? Ahí van todos los caballos, porque en un mismo día se fueron a todos los lugares. No había fax, ni como ahora nosotros tenemos que Facebook o que Twitter o que Instagram, no había nada de eso, había que ir directamente y se fueron. Y eso me hace pensar un poquito en cómo eran las cosas antiguamente, ¿verdad? Y cómo el esfuerzo que se representaba para hacer llegar esas buenas noticias. Pero ¿qué pasa cuando las reciben? ¿Qué pasó en Susa? En el versículo 15 dice que el pueblo se alegró. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando recibieron el edicto anterior, que todos los judíos fueran exterminados? Dice que todos se conmovieron, lloraron, se vistieron de cilicio y ceniza. Era la oscuridad total. ¿Y qué pasa ahora? Que cambian las cosas y entra la luz. Ahora sí que todo el pueblo se regocijó grandemente. Dice el versículo que les mencionaba hace un rato en Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. En el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ese es nuestro Dios y Él estaba salvándolos y cambiando esa tristeza en gozo. Fíjense cómo estas cartas fueron escritas en pocas palabras y bien escritas para evitar malos entendidos, bien escritas. También fueron transmitidas con prontitud. No nos vamos a tardar, hay que avisarles pronto. Faltaban 6 meses para el cumplimiento del edicto. Faltaban 6 meses, se podrían haber ido con calma, nos vamos de provincia en provincia. No, había que avisar pronto. El llanto, los lamentos, el dolor tenían que terminar ahora. Hay que avisar, hay que ir. Y esto me recuerda lo que dice en Romanos 10:15. ¿Se acuerdan cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas? De los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué bonita es la palabra de Dios. Y yo me acuerdo mucho del hermano Eleazar allá en México, en la iglesia de Capistrano, que cuando él habló de este pasaje, él decía, yo he visto los pies de los sembradores, traen sus guaraches
y sus pies están inflamados, llenos de espinas y abrojos. Muchas veces tienen temperatura alta, fiebre, por el dolor que les infligen esas espinas en sus pies, pero ellos son bien certeros y bien constantes. Cada día se levantan y echan la preciosa semilla. Dios nos dice a nosotros cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. Y aunque nuestros pies llegaran a estar así, Dios quiere que nosotros vayamos a llevar las buenas nuevas. Hay gente que no conoce al Señor Jesucristo. Hay muchísima gente que no sabe que Él vino para salvarnos, para rescatarnos del pecado, para darnos libertad del pecado, para hacernos siervos de la justicia. Hay mucha gente que tiene una religión, llámese cualquiera que se llame, incluso cristianos, pero que nunca han aceptado a Jesucristo en su corazón, que no lo han invitado a su corazón, que no le han pedido que perdone sus pecados, que les limpie, que les salve, que no han iniciado una relación personal con Él. Y esa es nuestra labor, hermanas amadas, de ir y decirles, de enseñarles, de mostrarles que solo Cristo salva. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solo Jesucristo. Dice Él, el mismo Señor Jesús, dice que si nosotros lo aceptamos a Él, somos salvos. Entonces necesitamos obedecerlo a Él, no a las religiones, cualquiera que éstas sean. Las religiones pueden ser buenas para aprender hábitos o valores o disciplina, pero para tener una relación personal con Dios, solamente a través de Jesucristo, porque dice su palabra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Entonces, tenemos que dar las buenas nuevas, tenemos que decirle a la gente, conoce a Jesucristo, dice su palabra que te arrepientas de tu pecado. Ay, pero yo no soy pecador. La Biblia dice que tú y yo todos somos pecadores, todos. Todos somos pecadores y por nuestro pecado merecemos la paga que es la muerte. Pero Jesucristo vino a morir por nuestros pecados para que ni tú ni yo tuviéramos que pagar por el pecado, para que ni tú ni yo tuviéramos que morir por nuestros pecados. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, si tú lo invitas y le dices, Señor, sálvame, entra a mi corazón, creo tu preciosa palabra que dice que tú me puedes salvar. Sálvame, Señor, sálvame. Si lo hacemos de todo corazón, Él nos salva, nos da esa vida abundante, y así como la luz entró a la capital de Susa y luego a todas las 127 provincias, entrará al corazón de todo aquel que rinde su voluntad a Cristo, que dice, Señor, yo te creo a ti. Señor, yo sé que tú moriste en la cruz para salvarme. Señor, yo creo que tu sangre es suficiente para pagar mi rescate. Cuando lo hacemos así, inmediatamente dice la Biblia que tenemos la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso dice su palabra, eso dice el Señor Jesús, que le creamos a Él. Y mis hermanas amadas, yo les invito para que con todo denuedo, con toda honestidad, con toda vehemencia, con todo amor, clamemos y publiquemos este mensaje para que los demás sepan. Nuestra amada Esther sí que desarrolló muchas cosas y hemos podido ver que en sus palabras, en sus silencios, en sus decisiones, el cómo y por qué
se sujetó a su consejero Mardoqueo, en cómo lo escuchó, cómo era la relación con su esposo, cómo fue su trato hacia él, y hemos aprendido cosas hermosas. Pero ahora, hermanas amadas, Dios nos está diciendo que tú y yo podemos hacer cosas grandes, cosas maravillosas, como las que hizo ella, si desarrollamos un corazón piadoso, amoroso, entregado a Dios. Dice, Esther misma había traído la luz al pueblo. Esther vino a ser como ese cristal que difumina la luz, que la amplía. Estaba haciendo luz para su pueblo, y su pueblo estaba encontrando salvación por medio de esta mujer que se atrevió a hacer cosas grandes. Tú y yo podemos hacer cosas grandes en el nombre del Señor y ganar almas para Cristo, que la gente sepa que hay esperanza. Vivimos en una época muy triste donde esta pandemia ha robado el gozo y la alegría de muchos corazones, ha traído tristeza, desesperación, desolación. Pero nosotros tenemos el mensaje de las buenas noticias, las buenas nuevas. Cristo es nuestra salvación y también nuestra esperanza, y por eso nosotros podemos vivir felices y gozosos, no porque no nos importe la pandemia, sino porque tenemos quien nos defiende en la pandemia. Y eso no significa que no nos enfermemos. Si Dios lo permite, nos vamos a enfermar, pero dice su palabra, gozaos, regocijaos en el Señor. Os digo otra vez, regocijaos. Mis hermanas amadas, Dios nos ha puesto en el mundo como luz para ser de bendición. Dice el Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hablemosle de Cristo a los demás. Así como los caballos rápidos, veloces, iban a dar las buenas nuevas, nosotros montémonos en lo que sea necesario, en el caballo, en el carro, a pie, como sea, pero vayamos y demos las buenas noticias a aquellos corazones que están embargados de tristeza, cuya única esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.